Muy buenas noches. Hoy 26 de agosto del año 2020 tenemos en Zona Geriátrica una edición especial por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor. En estos momentos nos visita gentilmente el director de la Dirección de, de la Población Adulta Mayor del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, el doctor Yochoa Calderón. Bienvenido, Yochoa. Muchas gracias por visitarnos en Zona Geriátrica. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación a Radio Miraflores y al programa eh, Zona Geriátrica, en la Bienvenido, cual Yochoa. Muchas gracias por nosotros visitarnos en Zona Geriátrica. queremos dar un saludo particular por el Día Nacional del Adulto Mayor a todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 60 años que nos están escuchando el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. A ti por visitarnos. Yochoa, estamos pasando por una etapa de transición demográfica y ya la estamos viviendo. Hace unos años estábamos en el proceso y ahora el mundo está envejeciendo, cada día hay más adultos mayores y lo que pasó en Europa, que fue un periodo que duró entre 100 y 200 años en América Latina, nos reventó y fue una explosión demográfica. ¿Estamos preparados en Latinoamérica y en particular en el Perú para este cambio de envejecimiento poblacional? ¿Cuál es tu reflexión? Gracias. Mira, es importante recordar a la comunidad de que actualmente son aproximadamente más de 3 millones de personas adultas mayores en todo el territorio nacional. Esto representa el 11% de la población nacional. Estamos sufriendo un proceso de inversión de la pirámide poblacional, hecho que nos implica eh, tener en consideración de que aquí a 20 años probablemente la población adulta mayor va a ser el 22% de la población nacional. A esto se suma algunos datos interesantes que me gustaría compartir el día de hoy, que es que el 42.7% de los hogares en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señala que viven al menos con una persona adulta mayor. Y aproximadamente un 20% de los hogares también en el Perú tendrían como jefatura de hogar a una persona adulta mayor. En consecuencia, estamos hablando de una población bastante plural y diversa. Es decir, la población adulta mayor es diversa en el país y algunos están en situación de actividad permanente porque están en jefatura de hogar. Y entonces, obviamente, nosotros como nación, como país, estamos en un proceso de reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores, pero también requerimos de cambio de paradigmas frente al envejecimiento y la vejez propiamente, ¿no? Miren qué Eh, datos tan importantes nos está dando el doctor Calderón. Nos está diciendo de que el 11% de la población peruana son personas adultas mayores y que dentro de unos 20 años va a haber un 20%, es decir, vamos a igualar a Europa, ¿no? En estas proporciones. Nos está dando una información valiosa de que en casi la mitad de los hogares hay un adulto mayor jefe de familia. Entonces, ahora, por un lado, hay más, se vive más, hay más adultos mayores, pero por otro lado, hay más enfermos, hay más discapacidad, hay más enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, tenemos ese problema también de que ahora es por eso que los hospitales están llenos de personas adultas mayores. Nos ha dado un dato importante, los derechos del adulto mayor. ¿Existen leyes en el Perú que protejan al adulto mayor? ¿Nos puedes dar un dato para todas las personas que nos están escuchando? claro que sí. El Estado peruano ha aprobado la ley 3490, Ley de la Persona Adulta Mayor. Esta norma es muy interesante y es una apuesta del Estado en general en establecer cuáles son los principios, derechos principios y derechos que existen para la protección de las personas adultas mayores. Dentro de sus principios hay tres que quiero resaltar, que es la autonomía, la independencia y la dignidad de la persona adulta mayor.
Estos principios están ligados o están alineados de alguna forma, inspiradas en la Convención Interamericana de protección de las personas adultas mayores. Si bien el Estado peruano aún no es parte de esta convención, estamos en ese proceso, eso no quiere decir que la ley no esté inspirada por esta. Esta norma es importantísima. ¿Por qué? Porque nos brinda criterios que van a orientar, por ejemplo, la discreción jurisdiccional al momento en que un juez o una fiscal va a poder adoptar un caso específico para la atención de un adulto mayor. Entonces, estos principios jurídicos van a orientar la atención para dar una pertinencia generacional en la restitución de derechos. Asimismo, esta norma establece cuáles son los servicios especializados para la promoción y defensa de las personas adultas mayores. Y tenemos a 3 niveles, si me permites ampliarme un poco. Favor. El primer nivel es un nivel preventivo y a evitar de que una persona adulta mayor ingrese a una situación de riesgo o a una situación de dependencia en la cual se pierda su autonomía. Y este servicio son los centros integrales del adulto mayor que están a cargo de los gobiernos locales. Yo siempre hablo de una trinomía que es importante dejar claro. El trabajo de prevención a través de los CIAM, por eso es importante que en estos tiempos se mantengan activos. El otro es el servicio Una cosita, ¿los CIAM dependen del gobierno regional o de las municipalidades? Eso es para que aclararle al público. De los gobiernos locales, provinciales y distritales. Ellos pueden tener sus centros integrales del adulto mayor. Entonces, que son espacios donde se brindan servicios preventivos para que una persona adulta mayor no ingrese a una situación de riesgo. Es decir, son espacios donde se congregan adultos mayores para fortalecer sus competencias, sus capacidades, como la alfabetización digital, conocer un poco más sobre el tema de la nutrición para sentirse sanos, para promover su bienestar, prácticas físicas, entre otras, ¿no? Incluso emprendimientos laborales, emprendimientos comerciales, deben Eso darse quiere dentro de esos decir espacios. que a los CIAM van personas sanas, no van enfermos, porque estamos Así haciendo es, prevención, ¿no es cierto? así es. Ese es Bueno, porque... Perfecto. el primer componente del trígono. El segundo componente del trígono es un servicio que tengo el orgullo de poder compartirlo dentro de la programación, que es el lanzamiento del servicio Mi 60 Más. Es un servicio especializado que se ha creado en el presente año, que implica que una autoridad administrativa, en este caso el director de personas adultas mayores, emita una resolución administrativa para la restitución de derechos de una persona adulta mayor. Te comento un caso específico para ponerlo como ejemplo. Encontramos a Cleofé, que era una adulta mayor de 110 años que nunca había tenido DNI. En los 110 años que ella había vivido. En consecuencia, nosotros tomamos conocimiento del caso durante la pandemia incluso y promovimos que RENIEC le pueda otorgar el derecho a la identificación. Claro, Pero es un como no derecho. tenía DNI, claro, como no tenía DNI, tampoco tenía derecho al acceso a la salud a través de del Seguro Integral de Salud. Entonces, nosotros, como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de este servicio Mi 60 Más, medidas integrales para personas mayores de 60 años, generamos la posibilidad de que ella pueda ingresar a ser beneficiaria del SIS. Entonces, esto es importante. Cuando ya una persona adulta mayor está en una situación de riesgo de violencia física, psicológica, sexual, fragilidad, dependencia, ¿no? O está siendo víctima de discriminación social, tiene ya un servicio de atención, que es este servicio Mi 60 Más, para dictar una resolución administrativa. Y entonces, con criterios jurídicos que van a permitir la restitución de derechos fundamentales de las personas adultas mayores.
Entonces, tenemos un ala de preventiva que está a cargo de los gobiernos locales, un área de protección que está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este año hemos lanzado el primer servicio para Lima Metropolitana y también estamos incorporando un nuevo servicio en Chimbote. Esto es el inicio de poder tener servicios de restitución de derechos a nivel nacional. Y eso es importante destacar porque es la voluntad política de esta gestión y de este gobierno en la promoción de derechos de las personas adultas mayores. Es histórico. Y hay un tercer servicio que es necesario, que son los centros de atención de personas adultas mayores. Es decir, los que conocemos, lo que mal llamamos albergues, ¿o no? O casas de reposo. Los centros de atención de personas adultas mayores son centros que brindan cuidado, servicios de cuidado y de protección cuando ya no es posible el envejecimiento dentro del ámbito familiar. Siempre es la última ratio, ¿ya? Siempre debe ser la última ratio porque el envejecimiento dentro del ámbito familiar, de acuerdo a los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud, es lo más adecuado para promover un envejecimiento activo, porque eso ayuda a impulsar la autonomía y la identidad de la persona, estar en su ambiente comunitario, con los vecinos, la vecina, los familiares, los primos, los tíos, ¿no? Los primos, los hermanos, eso genera una identidad y lo hace más fuerte, más lúcido, más estable a la persona adulta mayor en su proceso de envejecimiento. Entonces, hay 3 servicios importantes. Ya, pero estos centros de atención, en su mayoría de los casos, son entidades privadas. Hay entidades públicas y privadas, ¿no? Entonces, es importante advertir, como te dije, siempre es una última ratio. Lo idóneo es que la persona pueda envejecer dentro del ámbito familiar. Pero sabemos que las familias son diversas, son plurales, son flexibles, la composición y las estructuras familiares van cambiando y en consecuencia, eso implica que haya menos capacidad de cuidado dentro de los hogares por la inmersión laboral, por X motivos. Entonces, va a haber una necesidad evidente, inexorable, de que hayan servicios, y eso pueden ser de orden privado y de orden público. El de orden público, obviamente, es para aquellas poblaciones que se encuentran en situación de abandono. Por eso es importante el servicio Mi 60 más, porque es el único, tanto como el Poder Judicial y el servicio Mi 60 más, quien ordena el albergamiento o los cuidados de una persona adulta mayor en situación de abandono material o que no cuente con redes familiares, ¿no? En una situación de maltrato a un adulto mayor que podemos percibir y ver dentro de las instituciones del Estado, ¿quién es la entidad del Estado encargado de velar por ese maltrato? Fiscalía, Ministerio de la Mujer, Dirección de Persona Adulta Mayor, Defensoría del Pueblo. ¿A dónde acudir? Oriéntanos, porque mucha gente nos dice, hay una adulta mayor que sus hijos le han quitado la casa y la han botado. Entonces, ¿a quién acudir? Gracias, Carlos. Mira, te comento. Acá es importante hacer un análisis dialógico de la ley 3490, que es la ley de persona adulta mayor, y la ley 3364, que es la ley de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Tenemos que hacer un análisis cruzado a fin de velar por el mejor derecho de las personas adultas mayores. Aquí hay responsabilidades compartidas. Primero, el patrocinio legal en favor de la víctima, cuando es violencia dentro del ámbito familiar, es decir, cuando la violencia contra el adulto mayor es ejercida por los miembros de la familia, brinda el patrocinio legal, es decir, la asesoría legal, la contención emocional y el trabajo social, el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer. Pero es el juzgado de familia tiene la obligación de dictar una medida de protección con pertinencia generacional. Es decir, que si una persona adulta mayor es dueña de una casa de 3 pisos y es víctima de violencia patrimonial, violencia física, violencia psicológica,
y los que están haciendo el usufructo del bien, es decir, disfrutando de las regalías y de los beneficios de ese inmueble, son las hijas y los hijos que están ejerciendo violencia, la medida de protección del juez no puede ser cese los actos de violencia, sino tiene que velar por la autonomía, por la independencia, por el bienestar del adulto mayor, porque ese adulto mayor tiene el derecho de percibir los usufructos del bien que con tanto tiempo ha construido y que muchas veces, y por eso es importante que participe el otro servicio de protección que te comentaba. Mi 60 más evalúa el caso y pone en conocimiento un criterio técnico jurídico al órgano jurisdiccional para que valore su medida de protección. Entonces, hay otro servicio. ¿Cómo acudir a 60 más? ¿Hay alguna El, página web, algún teléfono, algún, algún número? Sí, todas nuestras, toda la atención de los casos se consolidan o se sistematizan a través de la línea 100. La línea 100 es el servicio que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para recibir los casos de violencia que puedan advertir las personas, ciudadanos y ciudadanas. Ya dentro de la línea 100 derivan al SEM y también a mi 60 más para tener una protección adecuada con diferente naturaleza. Uno brinda el patrocinio y el otro advierte. De repente hay otros derechos que hay que restituir aparte el de la violencia, como identificación, CIS, pensión 65, contigo, dependiendo de la naturaleza. Entonces, Ya mi 60 saben, más. entonces, a las personas que nos están escuchando y nos están viendo y nos van a ver, si ven algún caso de violencia, algún caso de abuso, algún caso de discriminación, llamen a la línea 100 y ahí lo van a orientar y lo van a derivar a la oficina pertinente. En la ley del adulto mayor, esta nueva ley, ya se habla de que el 26 de agosto, hoy, es el día del adulto mayor, y, o sea, es parte de la ley. ¿Cómo hacer para que la gente tome conciencia de que existe una ley del día del adulto mayor? Porque en los colegios, por ejemplo, bueno, ahora estamos en una situación diferente, los chicos no están yendo, están estudiando a través de internet, pero yo pienso que así como se celebra el Día de la Patria, el Día de la Madre y fiestas paganas como Halloween, etcétera, se debería celebrar el Día del Adulto Mayor, o sea, que los niños, los escolares tengan conciencia y que todas las entidades del Estado, todos los ministerios, por lo menos hagan un periódico mural, un corcho dirigido al adulto mayor, para que se tome conciencia que el 26 de agosto es el Día Nacional del Adulto Mayor. Mira, Carlos, es excelente tu intervención porque me permite recordar y reflexionar e interpelarnos como sociedad respecto a lo siguiente. Parte de uno de los grandes problemas que viven las personas adultas mayores es la discriminación estructural por razones de edad contra ellos. Es decir, que tenemos tratos diferenciados que anulan, menoscaban y limitan el ejercicio de sus derechos fundamentales porque tenemos imaginarios de una vejez como un proceso que te va disminuyendo día a día. Es decir, lamentablemente en nuestro país se reproduce culturalmente una idea de que ser mayor de 60 años ya es ser menos productivo, menos amoroso, menos afectivo, menos decisor, menos agente de desarrollo de paz, menos agente de desarrollo social, y eso está muy mal. Por lo tanto, es importante que se transversalice en todas las políticas educativas, nacionales, recreativas, deportivas, en la pertinencia generacional, el enfoque generacional que promueva los derechos de las personas adultas mayores. Y acá puedo hacer colación algo particular y dar también una buena noticia y recordar que el presidente de la República en su discurso de 28 de julio se comprometió en que este año tenemos la actualización de la política nacional multisectorial sobre los derechos de las personas adultas mayores, en la cual ya hemos hecho el primer entregable, en el cual se ha identificado el problema central y hemos querido poner los puntos sobre la IES cuando decimos que es la discriminación estructural la que tenemos que revertir. Son esos imaginarios sobre el tema de la vejez.
razón por la cual hemos querido, te comento, hace poco se acaba de discutir a nivel del Ejecutivo el tema de las currículas escolares, ¿no? Lo que me preguntabas. Y nosotros hemos incorporado un saber importantísimo, que es promover en las niñas, niños y adolescentes los saberes, las relaciones intergeneracionales. Ah, qué bueno, qué buena noticia, porque eso es un, yo siempre he dicho, los buenos ejemplos se deben de imitar, porque esto de las relaciones intergeneracionales no es un invento, ¿no? Esto ya se viene Así, haciendo en Europa, se viene haciendo en Japón, donde los adultos mayores tienen una interrelación muy estrecha con personas jóvenes. Qué buena noticia, Yocho, a la que nos estás dando. Y bueno, si ya el presidente se comprometió a hacerle seguimiento y presionar para que se cumpla, ¿no? Porque a veces los discursos se los puede llevar el viento, la cosa es que se fije. Un sí, dato Carlos, estamos importante, trabajando muy arduamente en esto y creo que es importante resaltar que la temática de adulto mayor, que yo recuerde, no ha sido tocada en los últimos mensajes presidenciales. De 28 de julio mucho menos. Entonces, el hecho de que haya sido tocado en este año implica justamente la voluntad política que está teniendo el gobierno, más aún en tiempos de pandemia, para promover los derechos de las personas adultas. ahora, hace 5 años, del 2015, la OEA propuso la Convención Interamericana de los Derechos del Adulto Mayor, que ya se ha comentado, y son derechos, o sea, lo que es derecho no se negocia, porque uno nace con derechos, derecho a la educación, al frío, al abrigo, a la alimentación, a la salud, a la no discriminación. Entonces, esa firma de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos del Adulto Mayor, el Perú todavía no lo ha suscrito y estamos atrás de eso. Muchas personas, muchos seguidores me mandaban inbox y me decían, pregúntale al doctor Calderón por qué no se firma o cuándo se va a firmar. ¿Qué nos puedes comentar sobre la firma de la Convención Interamericana? Mira, es una demanda social legítima de las organizaciones de las personas adultas mayores, a quienes tenemos que agradecer porque su batallar constante y diario hace posible que adoptemos decisiones políticas que sean necesarias asumir como Estado peruano. Y estas han sido recogidas por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. En su oportunidad, nosotros como Ejecutivo hemos emitido una opinión favorable al Poder Legislativo para que apruebe en el Pleno del Parlamento la adopción de esta convención. Es importante advertir que ya en 2 legislaturas han aprobado la convención. Lamentablemente, esta fue reconsiderada por 3 parlamentarios que tuvieron argumentos no muy técnicos, no muy técnicos. Y en esa lógica, ahora, con este nuevo Parlamento, estamos impulsando, estamos ya teniendo mesas de diálogo con el Congreso, incluso nuestra ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Rosario Sacieta, ha tenido una reunión última con parlamentarias para poder promover que esto ingrese al Pleno del Congreso para que pueda darse la reconsideración de la reconsideración Qué y bueno, pueda aprobarse en el sería Pleno la una convención. gran noticia que el Congreso de una vez por todas le dé el visto bueno para que el Perú firme ese convenio. Estamos atravesando una etapa, una pandemia, el COVID, mucha gente está muriendo, y dentro del grupo que más está muriendo son precisamente las personas adultas mayores, lógicamente porque son más vulnerables, porque sus defensas están más bajas. ¿Qué reflexión nos puedes dar? Ahora, médicamente, hablando como médico, son personas que tienen más defensas y más enfermedades, pero también se puede hablar de un problema de discriminación, porque a veces dicen, entre un joven que se fue a la discoteca, que se contaminó en la discoteca o en la marcha, donde sea, del microbio, del virus, y después el adulto mayor que no salió, que se quedó en su casa, el joven contamina al abuelo, al final quien entra a cuidados intensivos es el joven. Entonces, si estamos luchando contra la no discriminación,
y vemos que quienes más se mueren son las personas adultas mayores. Claro, mueren todos, mueren jóvenes, adultos, pero quienes más se mueren son las personas adultas mayores. ¿Qué reflexión nos puede dar sobre esta pandemia que nos está azotando tanto, no solo al Perú, sino a todo el mundo? Sí, Carlos, yo creo que yo tengo por formación ser abogado, no soy médico, pero creo que ya de los estudios que hemos ido revisando desde acá de la Dirección de Personas Adultas Mayores, hemos podido advertir que la sola condición de ser mayor de 60 años no te pone en una situación de riesgo, sino que es el hecho de tener estas enfermedades no transmisibles, ¿no? Que sí generan un mayor riesgo al contraer el coronavirus. A esto es importante advertir, ¿no? Que el tema de la obesidad, la hipertensión, responden a prácticas sedentarias, ¿no? Que puedan tener las personas, la diabetes, el asma, son condiciones físicas que son enfermedades justamente no transmisibles y que pueden poner en riesgo tanto a una persona menor de 60 años como una persona mayor de 60 años. Yo he visto durante el tiempo de la emergencia sanitaria ver cómo había una actitud discriminatoria hacia las personas adultas mayores que vivían en calle, porque me llamaban, y te comento, me llamaban de distritos muy urbanos de Lima Metropolitana, en la cual decían, oye, tengo una persona adulta mayor que vive en calle, por favor llévenselo, porque puede ser agente de contagio de todo el vecindario. Entonces, las llamadas eran particularmente interpelables. No eran solidarias, sino eran egoístas. Así es. Y parte del desconocimiento, ¿no? Porque asumían de que el ser adulto mayor te hacía más propenso a ser contagiado y también a ser un canal de contagio. Y eso es parte de esa discriminación estructural. No obstante, no podemos negar que también hay una flexibilidad en la salud de las personas cada 5 años, 60, 65, 70, 75, 80 años, en los cuales hay una propensión a poder desarrollar algunas enfermedades, ¿no es cierto?, que podrían tener un desenlace mucho más complicado al contagio del coronavirus. Pero es importante advertir de que en estos tiempos en los cuales aún seguimos en un proceso de contagio comunitario, ¿no? Es importante mantener el cuidado respectivo, la prevención, para evitar el tránsito de las personas adultas mayores que puedan presentar comorbilidades, ¿no? El ministerio está tomando alguna acción de supervisión o de apoyo a las casas de reposo, ahora centros de atención de adulto mayor. Claro que sí, Carlos. Mira, yo tengo que decir algo particular. Nosotros en el país actualmente aproximadamente son 286 centros de atención de personas adultas mayores identificadas, ¿no? Y acreditadas, algunas acreditadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nosotros, como Ministerio de la Mujer, a través de esta Dirección de Personas Adultas Mayores, hacemos un seguimiento permanente de cada una de las casas que hemos identificado. Hemos generado hasta el momento 33.278 llamadas telefónicas diarias a estos 286 centros de atención. Hemos tenido un impacto tan importante a través de acciones preventivas. Te comento que antes de la pandemia nosotros sacamos una resolución directoral de la Dirección General de la Familia y la Comunidad para promover conductas preventivas en los centros de atención de personas adultas mayores. Antes de que llegara el brote de pandemia en el Perú, nosotros ya habíamos puesto en conocimiento de los CEAPAN, habíamos puesto en conocimiento que cesen las visitas, se suspendan las visitas. Claro, ¿no? Es una medida muy oportuna, por supuesto. Que haya un control de los alimentos y desinfección. Empezamos a dar charlas a los centros, a los CEAPAN, sobre manipulación de alimentos y prevención. Y esto ha permitido, Carlos, de que no tengamos los desenlaces fatales como han existido en Chile, en Argentina o en España.
el nivel de impacto que ha tenido dentro de los CEAPAN no ha sido tan lamentable como han sido en los países de la región. Y eso justamente ha sido por las medidas preventivas que hemos dictado. Más aún te cuento, durante la pandemia hemos aprobado un decreto legislativo, que es el decreto legislativo 1474. Si bien hemos identificado algunos centros, ¿no?, que no cumplían con algunas de las regularidades administrativas, propiamente administrativas, a través de este decreto legislativo hemos hecho que las municipalidades no cierren estos centros, porque necesitamos priorizar la atención de la persona adulta mayor. Pero eso no quita que nosotros no estemos monitoreando el centro de forma permanente. Y cuando detectamos una señal de contagio, inmediatamente activamos los protocolos sanitarios en articulación con el Ministerio de la Salud a través de las DIRIS y las DIRESAS. Tal es así, te comento, de que han habido casas que han estado con contagio, ¿no? Y que ya han sido dadas de alta. Y entonces eso es importante porque hemos garantizado a través de la articulación interinstitucional el descarte, el tratamiento, la medicación, el acompañamiento y el dado de alta de los centros de atención de personas adultas mayores. Es decir, ustedes mismos iban y les tomaban las pruebas y A través de articulación territorial, o sea, a nosotros, por ejemplo, un ejemplo clarísimo. Llamamos el centro Arbolito Verde, por así decirlo. Arbolito Verde nos llama a las 10 de la noche, nos dice, doctor, doctora, tengo 3 adultos mayores que están presentando fiebre. Les hemos dado la medicación y siguen con fiebre. Inmediatamente nosotros llamamos al Ministerio de Salud, articulamos con las DIRIS y las DIRESAS para que practiquen las pruebas rápidas. La autoridad sanitaria se constituye de forma inmediata y para eso articulamos con la etapa vida, con la dirección de etapa vida adulto mayor del Ministerio de Salud, que nos ayuda con las redes, con las DIRIS y DIRESAS a nivel nacional, y se constituyen al centro, toman las pruebas rápidas, detectan positivos y empieza el proceso de los protocolos ya sanitarios, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos seguimiento a las DIRIS y DIRESAS para que les brinden el tratamiento, la medicación y el alta de los centros, ¿no? Muy bien, el día de hoy nos ha visitado bastantes personas, nos ha visitado Luz Cáceres Dávila, Soledad Rodríguez, Nora Díaz, Lili Ríos, Betsabe Estrada, Ana López, Marcela Donaire, Eliana Moya desde Estados Unidos, que nos envía saludos. Alfredo dice, tenemos muchísimos años vividos, pero nuestro espíritu siempre se mantendrá joven y esas canas que ahora tenemos en la cabeza son signos de sabiduría. Feliz día del adulto mayor, nos dio el amigo Alfredo. María Rivera desde Estados Unidos, Gisela Blanca, Isabel Gomero, Tani Robles, Ivonne Perrosti. Hay muchísima gente que nos está... Techi Documet, bastantes personas que están saludando. Malú Ceballos, que felicita al equipo del DIPAM, etc. Yo quiero agradecerte en nombre de Zona Geriátrica y transmitido por Radio Miraflores tu visita, tu participación. Nos has aclarado algunas ideas, nos has orientado y qué mejor que en esta fecha del adulto mayor. No sé si tengas algunas palabras finales para dirigirte a la población adulta mayor o a sus familiares. Carlos, definitivamente estoy convencido que el tiempo pasa rápido cuando estamos entre amigos y el diálogo es ameno y agradable. Hoy 26 de agosto, Día Nacional del Adulto Mayor, trasladarle el saludo más afectuoso a todas las personas mayores de 60 años, ciudadanos y ciudadanas que deben ejercer sus derechos con toda libertad y potencialidad que corresponda. Nosotros decirles lo siguiente, desde la Dirección de Personas Adultas Mayores queremos pedirle que tengan confianza. Somos un equipo de servidores y servidoras públicas que estamos muy comprometidos en la promoción y defensa de sus derechos, y razón por la cual no podíamos dejar pasar la oportunidad para señalarles que este día viernes 28 de agosto hemos organizado una sorpresa con mucho cariño, con la participación de artistas invitados, y estamos promoviendo un concierto virtual a través de Facebook Live que se denomina Mi 60 Más en directo, el Miren, cual vamos a poder transmitir. Tomen nota, el día 28, ¿a qué horas? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde por Facebook.
por Facebook Live del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y ya saben que tienen un servicio de protección nuevo desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que se llama Mi 60 Más. Y tenemos un eslogan, con Mi 60 Más, más dignidad. Eso es lo que venimos trabajando, Carlos. Muchas gracias. Luchar por la dignidad y la no discriminación. Gracias, Joshua, y espero tenerte en otra ocasión en Zona Geriátrica. Perfecto. Gracias, Carlos. Un abrazo a todos y todas y feliz Día del Adulto Mayor para todas las personas. Gracias. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Por esta tarde, hoy día tenemos un programa especial. A las 8 estamos regresando con la doctora Jessica Castro, presidenta de la Sociedad Peruana de Geriatría. Entonces, vamos a tomarnos unos minutos de receso y a las 8 retomamos con la doctora Jessica Castro en Zona Geriátrica por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. Gracias. Hasta luego.